Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de jueves 15 de febrero del año 2024. En esta mañana traemos nuestro tiempo con Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 52. Vamos a hablar del beso de Judas Iscariote y del 43 al 47 nos habla la palabra del Señor así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Vamos a dejarlo hasta ahí, luego seguimos leyendo los otros versículos. Vamos a hablar del beso de Judas, pero el tema es el beso de la traición. Jesús camina con pasos decididos a tomar la copa de la aflicción. Judas, el traidor, él viene acompañado de la guardia del templo, conformada por soldados armados de espadas y palos. Estos han sido enviados por los principales sacerdotes. Como habían acordado previamente, Judas iba a besar al maestro. Esa era la señal, pues muchos escritores dicen que los judíos tenían una forma de vestir casi parecida y su aspecto físico también era casi parecido, pues muchos historiadores dicen que como usaban la barba así larga o su cabello largo, las túnicas eran casi iguales. Entonces era difícil diferenciar entre tantos judíos a Jesús. Pero Judas había dicho: a quien yo le dé el beso, ese es, y arréstenlo. Bueno, Judas besó al maestro y esa fue la seña para que los soldados lo arrestaran. Más que un beso de respeto, ese fue un beso de traición. Hasta el último momento, Judas se atreve a llamar a Jesús maestro y no lo llamó Cristo. Esto lo podemos ver en el versículo 45. Le dijo maestro, no le dijo Cristo. En el forcejeo, vemos que un discípulo le cortó la oreja derecha a Malco. Este Malco era siervo del sumo sacerdote y lo hizo con una espada. Si usted lee San Juan capítulo 18, versículo 10, ahí se da cuenta que ese discípulo fue Pedro, quien se asió de la espada e hirió a este Malco. Porque aquí tampoco vemos que no dice el nombre ni del siervo a quien le cortaron la oreja, ni del discípulo que lo hizo. Pero San Juan, el Evangelio de San Juan nos extiende un poquito más la lectura y se dará cuenta que San Juan nos describe un poco más la historia. Incluso en medio de un momento crítico en el que Jesús es arrestado, vemos que Jesús toma la oreja y sana al muchacho a quien le habían arrancado su oreja. Imagínense el gran amor del Señor Jesús. Aún en medio del arresto, Él tiene compasión de este hombre y la Biblia nos dice cómo toma la oreja y se la vuelve a acomodar en su lugar. Imagínense ese gran milagro, hermanos, que el Señor Jesús, aún en su momento de arresto, no toma odio. El Señor Jesús no toma enojo porque se lo van a llevar preso, sino que con gran amor mira a la humanidad, incluso sabiendo que estos le iban a dar muerte. Y donde dice que Jesús sanó a Malco, lo leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 51. Pues San Marcos tampoco nos da
nos da esta lectura, ¿verdad? Que Jesús sanó a Malco, pero en el Evangelio de San Lucas sí aparece. El amor y la misericordia de Jesús brillan aún en medio de la aflicción. Imagínense, de eso se trata imitar a Jesús. Imagínense que el Señor Jesús sabía muy bien qué es lo que iban a hacer con él, qué es lo que iba a pasar después del arresto. Imagínese usted, hermano, sabiendo que algo malo le va a hacer a alguien. Yo pienso que a veces es difícil abrazar con amor a alguien que nos ha hecho daño. Por eso la palabra del Señor dice que la imitación tiene que ser de Él, porque su amor traspasa cualquier límite. Nuestro amor, hermanos, a veces es imposible de que actuemos de esa manera, porque realmente es algo difícil. Yo sé que como seres humanos, a veces podemos actuar de como me hacen, les hago. Pero vemos que estos versículos nos hablan más del amor de Dios. Versículo 48 nos sigue diciendo la lectura. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Versículo 51. Vemos que aquí hay un pequeño subtema y dice: el joven que huyó. Pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana y le prendieron. Versículo 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los discípulos huyen. Imagínense qué momento para el Señor Jesús. Mientras Él hacía milagros, mientras Él sanaba enfermos, revivía a los muertos, hacía hablar a los mudos, amigos sobraban, personas que lo seguían. Mientras Él hacía milagros, mientras Él aumentaba las canastas de panes y peces, los amigos sobraban. Pero se llega este momento justamente donde el Señor Jesús es arrestado. ¿Y quién queda con Él? Hermanos, vamos a decir, los discípulos fueron cobardes, se fueron huyendo. Pero haga cuenta, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, yo creo que nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Porque aquí, en el mundo actual que vivimos, muchas veces salimos huyendo cuando preferimos una fiesta que un culto. Cuando preferimos ir a visitar a otra casa que ir a la iglesia. Cuando preferimos las salidas allá afuera que ir a la iglesia. Es lo mismo. Salir huyendo como cobardes nos ha pasado muchas veces. A veces es fácil criticar y juzgar la vida ajena. Pero ¿qué hay de nosotros? Jesús no muestra ninguna resistencia cuando es arrestado, pero sí critica a los principales sacerdotes por su malicia, ya que no lo han arrestado cuando muchas veces él se encontraba en los templos predicando, sino que lo fueron a aprisionar en secreto. Y lo hacen también de noche, de manera ilegal. Es muy poco probable a veces que los arrestos pasen de noche, ¿verdad? Casi siempre son de día. Pero estos hombres actuaron de una forma diferente, porque lo hicieron como cuando alguien prende a un ladrón, ¿verdad? Cuando lo arrestan. Y sabemos que el Señor Jesús no tenía ningún cargo, más que solamente lo que le juzgaban era que Él se hacía llamar Hijo de Dios, pero lo decía porque Él lo era. Jesús se encontraba en el templo, muchas veces se encontró allí y nunca lo aprendieron. Sin embargo, Jesús se entrega voluntariamente para cumplir las Escrituras, y eso usted lo puede encontrar en Isaías 53, versículos del 7 al 8. Habiendo oído 3 veces de parte del Señor sobre su pasión, versículos capítulo 8 y 31, capítulo 9 y 31, capítulo 10, 33 y 34 de este Evangelio de San Marcos,
Los discípulos no lo comprendieron ni lo entendieron, porque cuando ven que apresan al Señor, cuando ven que lo arrestan, huyen con mucho temor. Y eso lo leímos en el versículo 50, que ellos le dejaron y se fueron huyendo. Han fracasado en poner por obra la exhortación del Maestro de velar y orar, y optan por responder de manera vergonzosa y corren por su vida. El primer paso de todas las cosas es la oración. Sin oración, solo habrán fracasos. ¿Recuerda usted el pasaje que cuando el Señor Jesús oró en Getsemaní? El Señor Jesús los puso a orar, pero porque Él sabía que el momento iba a llegar en el cual ellos tenían que estar listos. Y este era el momento, hermanos, donde la oración los iba a reforzar. Y habemos a veces nosotros también como cristianos, no oramos cuando tenemos que hacerlo, pero cuando la prueba llega, lo que hacemos es salir huyendo, porque no nos sentimos fortalecidos, porque no oramos. Como les repito, es fácil juzgar, criticar y decir, fueron cobardes porque se fueron huyendo. Pero en nuestra vida espiritual, ¿cuántas veces hemos tomado la misma decisión de salir huyendo? Porque no estamos fortalecidos por la oración, porque no oramos. Entonces, este pasaje, hermanos, está repartido tanto en el beso de la traición de Judas como en los discípulos que huyen. A veces hemos sido traidores, a veces hemos sido cobardes que nos vamos huyendo. Incluso a veces hemos sido, como Pedro, negadores. Entonces, hermanos, pongámonos en la posición de que el Señor Jesús no quiere fracasos en nuestra vida, sino que quiere victorias. Pensemos en esos versículos, hermanos. Guardémoslo dentro de nuestros corazones para que podamos cada día aprender de su palabra. De sí mismo, que cuando llegue la prueba, no salgamos huyendo, sino que nos quedemos ahí con el Señor Jesús. Espero que esta palabra nos sirva de bendición a todos. Que pasen un feliz día. Que el Señor les bendiga.